Hola una vez más amigos de Finanzas Joven, aquí le dejo una historia detallada sobre la burbuja del Mar del Sur, South Sea Bubble, de 1720, que fue un acontecimiento histórico clave en la economía del Reino Unido, un ejemplo clásico de una burbuja financiera que tuvo repercusiones profundas en la sociedad. Lo invito a seguirme, comentar y compartir además de saber de qué nueva historia de finanzas quisieran que hablara. La burbuja del Mar del Sur 1720, como una burbuja financiera arruinó el Reino Unido. En el siglo XVIII, el Reino Unido vivía una época de gran crecimiento económico, pero también de excesiva especulación y riesgo. La burbuja del Mar del Sur, que estalló en 1720, es uno de los episodios más fascinantes y devastadores de la historia financiera mundial. Para entender cómo esta burbuja financiera arruinó a miles de personas y desestabilizó la economía británica, debemos retroceder al contexto de la época. El contexto histórico y el origen de la burbuja. A principios del siglo XVIII, Gran Bretaña estaba inmersa en una serie de conflictos costosos, especialmente la guerra con España, que comprometió las finanzas del país. En 1719, el gobierno británico, buscando una forma de saldar su deuda pública creciente, estableció una empresa llamada la South Sea Company, Compañía del Mar del Sur. Su propósito era asumir una parte significativa de la deuda nacional, comprando los bonos del gobierno a cambio de acciones en la compañía. El modelo parecía prometedor, pues el gobierno de Gran Bretaña confiaba en que la empresa, gracias a sus ambiciosos proyectos comerciales en América del Sur, generaría enormes ganancias. La Compañía del Mar del Sur comenzó a comercializar sus acciones en el mercado de valores y rápidamente sus títulos se hicieron populares entre los inversores. Sin embargo, detrás de la fachada de prosperidad, las cosas no eran lo que parecían. El engaño y el auge especulativo. La South Sea Company fue dirigida por un hombre ambicioso, John Blunt, quien utilizó una mezcla de propaganda, promesas exageradas y el entusiasmo generalizado por el comercio de ultramar para atraer inversores. En la publicidad, se afirmaba que la compañía tenía derechos exclusivos para comerciar con las colonias españolas en América del Sur, una región rica en recursos naturales, lo que generaba expectativas de ganancias colosales. La compañía no solo vendía la idea de comercio próspero, sino que también ofrecía una especie de pase para ser parte del exclusivo mundo de los grandes negocios. En ese contexto, el mercado de valores se llenó de rumores y especulaciones, lo que empujó los precios de las acciones de la South Sea Company a niveles desorbitados. En 1720, las acciones de la empresa pasaron de costar 100 libras a más de 1.000 libras, en un fenómeno completamente impulsado por la especulación y la confianza ciega en que los precios seguirían subiendo indefinidamente. La fascinación por las inversiones en la compañía se extendió a todos los sectores de la sociedad. Desde aristócratas hasta comerciantes, pasando por personas de clase baja que, por primera vez, pudieron participar en los mercados financieros. Fue un auge financiero sin precedentes, alimentado por la avaricia, el entusiasmo y la falta de un análisis riguroso sobre las verdaderas perspectivas de la empresa. El colapso de la burbuja. A medida que las acciones continuaban subiendo, las señales de advertencia fueron ignoradas. La South Sea Company comenzó a emitir más acciones sin tener respaldo real en sus activos, y sus proyectos comerciales en América del Sur nunca llegaron a materializarse. De hecho, la empresa nunca logró obtener los derechos para comerciar con las colonias españolas, y su único valor real era el de una deuda gubernamental que, por naturaleza, no podía generar grandes beneficios. En el verano de 1720, comenzó a quedar claro que la South Sea Company estaba sobrevaluada. Los inversores comenzaron a retirar sus fondos y a vender sus acciones, lo que provocó una caída en los precios. A medida que los precios caían, la ansiedad se apoderó de los mercados. Los rumores de insolvencia de la empresa se multiplicaron, y los pequeños inversores, muchos de los cuales habían invertido todos sus ahorros en la compañía, comenzaron a entrar en pánico. El colapso fue fulminante. Las acciones de la South Sea Company, que habían llegado a superar las 1.000 libras, cayeron en picado, alcanzando solo unas pocas libras. Miles de inversores perdieron su dinero, y el impacto de la burbuja estallada fue devastador. La burbuja del Mar del Sur no solo arruinó a los que habían invertido en ella, sino que también afectó gravemente a la estabilidad financiera del país. Consecuencias y repercusiones. El desastre financiero tuvo repercusiones políticas y sociales profundas. En primer lugar, la confianza en el sistema financiero británico se desplomó. La quiebra de la South Sea Company también puso de manifiesto la corrupción e incompetencia que había acompañado el auge de la empresa.
Varios altos funcionarios y políticos británicos estuvieron involucrados en el escándalo, lo que llevó a investigaciones parlamentarias y a la destitución de varios de ellos. Las consecuencias económicas fueron igualmente profundas. El Reino Unido sufrió una crisis de confianza que afectó a los mercados durante años. Las familias que habían invertido sus ahorros se encontraron en la ruina, mientras que muchos comerciantes y banqueros también fueron arruinados. El valor de la libra cayó y la inflación aumentó. Sin embargo, la crisis también tuvo efectos a largo plazo en el sistema financiero, ya que el gobierno británico tuvo que tomar medidas para regular el mercado de valores y evitar futuras burbujas. En términos sociales, la burbuja del Mar del Sur expuso la fragilidad de la economía y la falta de información precisa. La gente común que había sido arrastrada por la especulación se sintió traicionada y desilusionada con las instituciones financieras. Los estafadores que habían promovido el esquema y se habían beneficiado del auge de las acciones fueron perseguidos y algunos fueron encarcelados, aunque la mayor parte de los responsables eludieron las consecuencias. Reflexión sobre la burbuja financiera. La burbuja del Mar del Sur se convirtió en una lección temprana sobre los peligros de la especulación financiera descontrolada y la importancia de la regulación en los mercados. Con el paso del tiempo, el Reino Unido aprendió de los errores cometidos en 1720 y comenzó a establecer nuevas normativas para el funcionamiento de los mercados bursátiles. No obstante, la burbuja del Mar del Sur es un claro ejemplo de cómo los mercados pueden ser manipulados por el exceso de confianza, la desinformación y la avaricia, y cómo incluso una nación poderosa puede verse arruinada por una crisis financiera. Este episodio marcó un antes y un después en la historia de las finanzas, no solo en Gran Bretaña, sino también en el mundo, pues se convirtió en una referencia histórica para futuros análisis y advertencias sobre las burbujas especulativas.